Muy buenas, soy Alejandro Martínez y bienvenidos al podcast del entrenador clínico, el primer podcast sobre ejercicio físico y patología crónica de habla hispana. Hoy vamos a tratar un tema súper interesante para volver con ganas después de las vacaciones, pero antes me gustaría deciros que en los próximos días voy a sacar un proyecto súper interesante que me hace muchísima ilusión y yo creo que os puede interesar, así que estad atentos porque puede ser que estéis de suerte. Dicho esto, vamos con el podcast de hoy, el número 8, y lo he titulado La verdadera asesina silenciosa. Y ya veréis por qué, porque esta patología o esta condición médica está bastante extendida. Sin embargo, no le damos la importancia que realmente tiene. Cuando hablamos de humanos, pero también de animales, debemos entender que estamos sujetos a unos procesos de envejecimiento muy complejos. Especialmente este envejecimiento va a ser muy adverso si no tenemos unos estilos de vida adecuados a través de la alimentación, del ejercicio físico, del correcto descanso y del manejo del estrés. A lo largo de los años vamos a experimentar, especialmente si no nos cuidamos, una disminución en la calidad y en la cantidad de algunos tejidos, como por ejemplo el sistema nervioso, el sistema musculoesquelético o también los huesos. Esto hasta cierto punto se puede revertir haciendo ejercicio y comiendo de forma adecuada. No es una enfermedad, sino que es una característica o una consecuencia de un conjunto de factores muy complejos. La sarcopenia es un estado en donde se da una pérdida de masa muscular y fuerza muscular generalizada, así como una disminución en la función de nuestro cuerpo desde el punto de vista del sistema musculoesquelético. Esto va a hacer que tengamos una peor calidad de vida, que nos podamos desempeñar con menos éxito en las actividades de nuestro día a día y, por supuesto, va a aumentar el nivel de dependencia que tenemos como individuos. La palabra sarcopenia procede del griego, literalmente escasez de carne. Es por eso que se ha puesto el foco en la masa muscular. Sin embargo, en los últimos años, la fuerza muscular y la calidad o la función de esta masa muscular es también extremadamente relevante para la salud. La sarcopenia, desgraciadamente, puede llevarnos a un aumento en el riesgo de caídas y de fracturas óseas, así como un aumento en el riesgo de mortalidad o empeoramiento del pronóstico de algunas enfermedades crónicas. Con el podcast de hoy pretendo que entendáis y que conozcáis a la verdadera asesina silenciosa y haceros comprender que es algo extremadamente complejo, pero que tiene solución. Mirad, cuando hablamos de sarcopenia, una de las primeras preguntas que nos tenemos que hacer también es ¿por qué se da este estado? ¿Por qué esta persona tiene baja masa muscular y pierde sus niveles de fuerza y potencia muscular y por tanto también de funcionalidad? Y hemos llegado a la conclusión de que existen muchísimos factores, algunos de ellos no los conocemos y otros estamos en desarrollo de conocerlos a la perfección. Mirad, existen dos tipos de sarcopenia, la primaria y la secundaria. Este tipo de clasificación se puede hacer en muchas otras enfermedades crónicas. Cuando hablamos de sarcopenia primaria, decimos que esta sarcopenia es causada por el envejecimiento y por tanto se le suele asociar como es algo natural. Sin embargo, no es tan natural y esto a veces puede reflejar unos estilos de vida perniciosos. Por otra parte, la sarcopenia secundaria tiene muchísimas más causas. Podemos encontrar situaciones como, por ejemplo, inmovilización debido a una hospitalización o porque estamos en cama tras una lesión, o también a situaciones de ingravidez a las que se someten los astronautas, aunque esto no sería la razón más común en la población general. También podemos tener el propio sedentarismo o la alimentación, especialmente cuando las personas mayores no toman su dosis de proteína diaria adecuada. Otras causas pueden tener también relación con enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, el cáncer, el VIH, SIDA, algunos tipos de enfermedades cardiovasculares, fallos agudos renales y un sinfín más de
patologías crónicas. Para mí, las 3 razones o las 3 causas que mayor peso tienen a la hora de desarrollar la sarcopenia serían el envejecimiento, el sedentarismo y la alimentación. Estas 3 suelen estar muy presentes en muchas personas mayores. Una persona de 70 años obviamente es una persona que está en un proceso de envejecimiento evidente. Normalmente estas personas no suelen ser muy activas, tienden a quedarse en casa y esto pues hace que se vuelvan sedentarias. Además, como consecuencia del paso de los años, normalmente estas personas suelen tener necesidades energéticas menores, por tanto comen menos, y esto también puede contribuir a que estas personas ingieran menos proteína. Por tanto, si no ingieres suficientemente proteína, es muchísimo más complicado mantener la calidad y la cantidad de esta masa muscular. Profundizando muchísimo más en las causas de esta sarcopenia, podemos encontrar que los investigadores han llegado a la conclusión que hay ciertos factores genéticos que pueden influir en el desarrollo de la sarcopenia. Algunas modificaciones de genes que intervienen en la formación de hormonas o de enzimas se ve que están mutadas y esto podría aumentar el riesgo de tener sarcopenia. Sin embargo, no debemos caer en la trampa de darle excesiva importancia a las influencias genéticas, porque existen otros factores que tienen muchísimo más peso. Otra de las razones que sí que tiene muchísima relevancia es que cuando estamos en pleno proceso de envejecimiento, en nuestro cuerpo a nivel bioquímico o a nivel molecular o químico o biológico se dan una especie de cambios a nivel de unas hormonas conocidas como citoquinas y que ya hemos hablado muchas veces en el podcast y en este canal de YouTube. Estas citoquinas a lo largo del envejecimiento, especialmente si no tenemos unos estilos de vida adecuados, suelen ser de carácter proinflamatorio, favorecen a la inflamación y podemos encontrar citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa, el IL-1 o el IL-6. Estas citoquinas, si están en concentraciones elevadas, sí que pueden afectar a nuestro organismo. Un exceso de estas citoquinas proinflamatorias lo que va a hacer es que va a alterar, por ejemplo, a hormonas como la hormona del crecimiento o al IGF-1, que tienen funciones de crecimiento y desarrollo, que nos vienen muy bien para tener una buena masa muscular. Por otra parte, cuando hablamos de hormonas, obviamente también tienen que tener un papel en el desarrollo de la sarcopenia, y es que cuando estamos en pleno proceso de envejecimiento y sobre todo si nuestros estilos de vida no son adecuados, vamos a ver una disminución de hormonas o enzimas muy importantes para el crecimiento y desarrollo de muchos tejidos, no solo el tejido muscular, sino también tejido adiposo, el sistema nervioso o el hueso. Podemos ver que los niveles de insulina, de hormona del crecimiento, de IGF-1, la vitamina D, incluso hormonas sexuales como la testosterona y los estrógenos van a verse disminuidas. Por otra parte, puede haber un aumento del cortisol y aunque el cortisol por sí no sea malo, si se encuentra en concentraciones excesivamente elevadas, sí que puede hacer que ciertas estructuras se debiliten, especialmente, por ejemplo, la masa muscular. Uno de los aspectos más interesantes y que mayor curiosidad me llama son las mitocondrias. Las mitocondrias son muy pequeñitas y están dentro de las células, también en las células musculares. Estas se encargan de generar energía, son una fábrica de energía y gracias a ellas podemos en gran parte ser quienes somos, ¿no? Hacer lo que podemos hacer. Estas mitocondrias no solo producen energía, sino que también tienen otras funciones, como por ejemplo regular un proceso maravilloso que nos ha dado la evolución, que es la apoptosis. La apoptosis es una muerte celular programada que se activa cuando una célula está mayor
no funciona bien o, por ejemplo, se ha vuelto cancerosa. Pues bien, las mitocondrias pueden regularla. Sin embargo, como consecuencia del envejecimiento y sobre todo de los estilos de vida nocivos, estas mitocondrias van a verse sometidas a un exceso de estrés oxidativo. Se van a oxidar y van a tender a destruirse. Si oxidamos y si destruimos estas mitocondrias, vamos a dañar su ADN. Y al dañar el ADN de estas mitocondrias, lo que va a pasar es que la apoptosis no va a funcionar bien. Es decir, se va a volver un caos y va a aumentar la destrucción de células y, por otra parte, la creación de nuevas estructuras a través de lo que se conoce como síntesis proteica va a disminuir. Por tanto, la ganancia y el mantenimiento de la masa muscular va a complicarse muchísimo. Otro de los factores, aunque yo no soy especialista en nutrición, aunque tengo algunos conocimientos, pero no estoy capacitado para hablar de ello, es el aspecto de la nutrición y la alimentación. Normalmente, cuando estas personas no tienen una alimentación adecuada o su dosis de proteína es excesivamente baja, lo que va a pasar es que esta persona puede entrar en un estado de desnutrición. Además, como no ingiere suficiente proteína, la conservación o la creación de la masa muscular va a complicarse muchísimo y es posible que la sarcopenia empiece a ganar terreno. Otro de los factores muy importantes y que está extremadamente extendido en las personas mayores es el de las enfermedades crónicas, sobre todo enfermedades como la insuficiencia cardíaca o enfermedades obstructivas crónicas como el asma, enfermedad obstructiva pulmonar crónica, el enfisema, etc. Estas patologías sí que pueden afectar a la masa muscular y pueden hacer que aumente el riesgo de tener sarcopenia. Por otra parte, controversia, tema actual. Sin embargo, no se habla mucho la polifarmacia, el uso excesivo de fármacos, sobre todo estatinas, beta bloqueantes, antiinflamatorios no esteroideos y también glucocorticoides, muy conocidos seguramente por vosotros. Estos pueden pueden crear un entorno tóxico, generar atrofia y afectar a nuestras mitocondrias. Ahora bien, ¿qué tipo de personas pueden tener sarcopenia? Pues generalmente nos vamos a encontrar personas mayores de 60 años que tienen poca masa muscular, poca fuerza y potencia muscular y un nivel bajo de funcionalidad. Es decir, acciones tan simples como sentarse, levantarse de una silla van a costarle. Estas personas seguramente antes de que se les diagnostique esta sarcopenia, han experimentado episodios como caídas, es posible que caminen lento, que tengan dificultades para levantarse de la cama, del sofá, del sillón, o que también tengan poco peso o masa muscular o se sientan débiles con niveles bajos de energía. Estas pueden ser algunas características, algunos signos de alarma que nos digan que esta persona podría tener sarcopenia. Cuando usted va a la consulta del médico para encontrar respuestas, este va a intentar hacerle un diagnóstico acorde a su situación. Cuando usted acuda a la consulta del médico en busca de respuestas, este va a intentar buscar un diagnóstico a su condición actual. Generalmente, cuando queremos diagnosticar un caso de sarcopenia, vamos a buscar o analizar tres variables distintas: la fuerza muscular, la masa muscular y la función muscular. Cada una de estas variables tiene una serie de test y en función de los resultados que obtengamos, el médico va a poder determinar si tiene o no sarcopenia y cuál es su nivel de gravedad. Por ejemplo, cuando queremos analizar en primer lugar la fuerza muscular, podemos hacer tests como por ejemplo el test de la fuerza de agarre con el dinamómetro, el típico test que muchas personas seguramente hayan hecho, hacer fuerza con la mano. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, sí, con ambas manos generalmente hay diferencias. Si somos diestros tendremos seguramente más fuerza con la mano diestra, si somos zurdos más con la izquierda, pero si por ejemplo
somos capaces de hacer menos de 16 kilogramos de fuerza, aquí podría ser un punto positivo para tener un diagnóstico de sarcopenia. Por otra parte, podemos hacer también test como el test de sentarse y levantarse 5 veces, que consiste básicamente en sentarse y levantarse de una silla lo más rápido posible. Este test lo he hecho con mi tía que tiene síndrome de Down en el canal de YouTube y está disponible para que lo veáis. Muy interesante. Por otra parte, si esta evaluación se ha dado como positiva, pasaríamos a evaluar la masa muscular a través de varios métodos, como por ejemplo la antropometría. Por ejemplo, nos pueden tomar el perímetro de los brazos, de las piernas, de la cintura, varias circunferencias de los hombros. También podemos someternos a análisis de bioimpedancia eléctrica, a DEXA, que es una especie de rayos X que nos hacen para ver la cantidad de masa muscular, o también resonancias magnéticas nucleares. Este método es el más preciso, es el método de referencia, sin embargo es costoso y es poco accesible. Bien, si se ha visto, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que la cantidad de masa muscular de ambos brazos y ambas piernas es de menos de 15 kilogramos en total, aquí tendríamos punto positivo para un diagnóstico favorable de sarcopenia. Y finalmente, cuando estos dos puntos son positivos, hay un diagnóstico de sarcopenia. Sin embargo, nos falta evaluar la funcionalidad del individuo, la función de esta masa muscular. Y existen varios tests, como por ejemplo el test de los 6 minutos de la marcha, que nos va a permitir analizar la velocidad a la cual caminamos. En este caso, si es de menos o igual a 0,8 metros por segundo, aquí hay una sarcopenia, y como la funcionalidad es baja, sería una sarcopenia grave. También hay otros tests, como el test de andar 400 metros o el test de levantarse, andar y sentarse. Algunos de estos tests los hemos hecho en el canal de YouTube o los publicaré próximamente, así que estad atentos. Y bueno, estos serían los 3 criterios que se deberían cumplir para que a usted le diagnostiquen sarcopenia: baja función muscular, baja fuerza muscular y baja masa muscular. ¿Y qué posibles consecuencias podría tener esta sarcopenia sobre nuestra salud? Algunas de ellas ya las hemos enumerado en el podcast, pero a lo largo de nuestros años, a lo largo de la vida, llegamos a un punto, especialmente a la etapa adulta, en donde si no nos cuidamos a base de alimentación, descanso y ejercicio físico, nuestros sistemas, nuestro organismo va a tender a disminuir en cantidad y calidad. Y esto va a ser muy negativo, porque cuando lleguemos a la etapa final, a la tercera edad, por decirlo de alguna forma, vamos a vernos en una situación en donde el organismo está muy deteriorado. En algunos casos es posible que esté tan deteriorado que esta persona no sea capaz de valerse por sí misma. Cuando tenemos niveles de fuerza muscular bajos, es esperable que nuestra calidad de vida empeore, y también la habilidad que tenemos para desempeñarnos en las actividades de nuestra vida diaria, como por ejemplo sentarse y levantarse de la cama, jugar con nuestros nietos, trabajar, ir con los amigos, limpiar, comprar, lo que sea, hacer carpintería. Es posible que estas habilidades se vean deterioradas. Además que el nivel de dependencia va a aumentar. No me encuentro capaz o no soy capaz de hacer cosas que antes podía hacer, por tanto requiero de ayuda de mi pareja o mis familiares, mis hijos, para hacer esta tarea. Otro de los aspectos otra de las formas en las que la sarcopenia impacta en nuestro organismo es que tener bajos niveles de fuerza se ha relacionado con un mayor riesgo de sufrir una caída. Cuando sufrimos una caída nos hacemos daño y, desgraciadamente, en algunos casos puede haber fracturas óseas. En casos extremos, una caída podría llegar a suponer la muerte de esta persona. Cuando tenemos una fractura ósea, nos van a hospitalizar y por tanto vamos a entrar en un estado de encamamiento, de inmovilización. Y si tenemos sarcopenia, esta inmovilización va a empeorar todavía más nuestro estado actual de salud. Además, si a eso le añadimos algunos fármacos extra por la hospitalización,
Todo esto va a desajustar todavía más a nuestro metabolismo, a nuestro organismo, y la patología o la sarcopenia va a verse agravada. Cuando nuestra sarcopenia se agrava, obviamente voy a seguir aumentando ese riesgo de caídas, pero también mi calidad de vida y mi grado de dependencia va a aumentar. Y todo esto se relaciona en un círculo vicioso en donde cada uno de los pasos va a influir en el otro. Recordad que la masa muscular y la fuerza muscular es muy importante para esta prevención de las caídas y que si nos caemos podamos lidiar con éxito. Por ejemplo, una buena base de masa muscular tiene efectos protectores a nivel de hueso y articulación. En el caso de una fractura ósea, pues podemos tener un extra de protección. Por otra parte, en relación a la fuerza muscular, es posible que cuando me haya caído me quiera coger a algún sitio o apoyar mi pierna en una posición un poco forzada. Sin embargo, si no tengo suficiente fuerza de agarre, es posible que me resbale y la caída sea más grave. Además que a lo largo de los años el sistema nervioso también se deteriora y la conexión entre el sistema nervioso y el músculo se vuelve más lenta. Si esta conexión no es muy efectiva, es posible que mi cuerpo quiera reaccionar cogiéndome a una barra o adelantando la pierna para no caerme, pero como no reacciono de forma rápida, no puedo llevar con éxito este gesto y la caída se Además, desgraciadamente, la sarcopenia se ha asociado a un mayor riesgo o a un empeoramiento de las enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, a un mayor riesgo de osteoporosis, pero también podemos ver que nuestra termorregulación, la capacidad que tiene el organismo para recuperar, o mejor dicho, para regular la temperatura del cuerpo, se ve empeorada. Y es posible que estas personas pues sientan más frío de lo usual. Además, también pueden verse algunas alteraciones en la glucosa, en lo que comúnmente llamamos azúcar, y esto a la larga podría desembocar en una posible diabetes mellitus tipo 2. Además que la sarcopenia puede llegar a perpetuar el sedentarismo y aumentar la mortalidad de algunas de estas patologías. Sin embargo, no todo es negativo. La sarcopenia es algo muy complejo, pero hasta cierto punto tiene solución. En primer lugar, lo que queremos hacer o lo que tenemos que hacer es, si queremos que la sarcopenia no suceda o se disminuya al máximo la probabilidad de que ésta aparezca, debemos cuidar nuestros estilos de vida, alimentación adecuada, descanso y hacer ejercicio físico, sobre todo entrenamiento de fuerza muscular. Y esto tiene que empezar desde la niñez. Cuando hablamos del entrenamiento de fuerza muscular con niños, no me refiero a llevarlos a un gimnasio a que hagan sentadillas, dominadas y otro tipo de ejercicios. Me refiero a que salgan al parque, que jueguen con sus amigos, que hagan sprints, que trepen, que cojan piedras, que carguen a sus amigos y corran, que escalen. Todo este tipo, que hagan carreras con sacos, todo este tipo de actividades que también trabajan la fuerza y la masa muscular, además de su sistema cardiorrespiratorio. Y cuando ya son un poquito más mayores, por ejemplo, a la edad de 11 años, ya pueden empezar a hacer ejercicios como flexiones, sentadillas, pesos muertos, dominadas, press de banca. Yo mismo, como preparador físico de algunas atletas taekwondistas de alto rendimiento, a la edad tan temprana de 11 años he hecho este tipo de entrenamiento. Os aseguro que es efectivo y seguro si está pautado por un profesional de la salud y del entrenamiento. Respecto a los tratamientos, ¿qué opciones tenemos? Mirad, podemos hacer las cosas de varias formas y para mí lo más importante es atender a la alimentación y al ejercicio físico, pero entiendo que en España existe una tradición muy arraigada en el uso de fármacos y también se ha investigado algunos tipos de medicamentos que podrían revertir la sarcopenia, aunque algunos de ellos están siendo investigados y necesitamos más información sobre efectos secundarios y si
realmente son eficaces. Algunos de ellos podrían ser, por ejemplo, los suplementos de vitamina D, utilizar estrógenos, algunos derivados de la testosterona o incluso más recientemente terapias génicas que tienen que ver con la modificación de nuestros genes. Por otra parte, aunque yo no soy nutricionista, repito, también existen estrategias basadas en la alimentación en donde, mediante la ayuda de un nutricionista, podríamos ver cuál es la alimentación de esta persona y ajustarla a sus necesidades, especialmente la proteína. También existen algunas ayudas como por ejemplo la creatina y la proteína en polvo, que son suplementos que han demostrado ser seguros y eficaces para mejorar la masa y la fuerza muscular. Estos suplementos no son mágicos y si no entrenamos no van a tener efecto. Esto es muy importante. Por otra parte, el ejercicio físico tiene un papel fundamental y como especialista en ejercicio en patologías crónicas, para mí este es el punto más relevante. Mirad, el ejercicio físico tiene que estar enfocado especialmente al entrenamiento de la fuerza muscular. Existe otro tipo de entrenamiento como el ejercicio cardiovascular, ya sea correr, nadar, caminar, hacer bici, remo, esquiar, elíptica, zumba, etcétera, aeróbic. Muchísimas opciones. Este tipo de ejercicio no es suficiente para revertir o mejorar un pronóstico de sarcopenia. Esto tiene que quedar claro. Sin embargo, tiene otros beneficios, como por ejemplo la mejora de la salud de nuestras mitocondrias. Recordad que como consecuencia del envejecimiento, estas mitocondrias van a empeorar en función y en cantidad, y gracias al ejercicio aeróbico podemos revertirlo. Por otra parte, el entrenamiento de fuerza muscular es muy importante. Este tipo de entrenamiento se puede hacer con nuestro propio peso corporal, pero también podemos ir a un gimnasio y usar máquinas, gomas elásticas, pesos libres, ya sea mancuernas, barras, kettlebells y un sinfín de oportunidades para hacer este tipo de ejercicio. Es muy importante que cuando hacemos entrenamiento de fuerza, en primer lugar, pregunte a su médico ¿cuál es su situación actual de salud? Y en segundo, que si quiere hacer ejercicio físico, acuda a un especialista como yo mismo en patología crónica y se ponga en buenas manos. Porque respecto al entrenamiento de fuerza es muy importante que este sea individualizado, que esté supervisado por un profesional que entienda su patología y su contexto actual y que exista una progresión adecuada para que el ejercicio sea seguro y el programa funcione. Por otra parte, muy importante, no solo se mejora la masa muscular, también el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Y tenemos que ser pacientes. El ejercicio físico no es mágico. El ejercicio físico es una bendición, pero no es milagroso. Esto requiere semanas, meses y años. Así que paciencia y constancia. Eso nos llevará a una buena base de fuerza y masa muscular y mejorar nuestro estado de sarcopenia. Finalmente, algunas bases generales por si alguien quiere hacer ejercicio físico, especialmente entrenamiento de fuerza, por su cuenta. Mira, normalmente yo pautaría de 2 a 3 entrenamientos a la semana que fueran en días separados para que el cuerpo tuviese un buen descanso entre sesiones. Haría ejercicios entre 6 y 12 ejercicios, especialmente incluiría ejercicios también principalmente básicos como por ejemplo sentadillas, dominadas, remos, zancadas, press de banca, hip thrust, peso muerto. Ejercicios básicos que nos van a permitir entrenar con intensidad y ganar mucha fuerza muscular. Y por otra parte, elegiría también ejercicios más concretos para músculos específicos, bíceps, tríceps, a lo mejor glúteo medio, gemelos isquiosurales, ejercicios analíticos que se llaman, ¿vale? Por ejemplo, un curl de bíceps o una extensión de tríceps, ¿de acuerdo? Estos ejercicios, intensidad, pues podríamos ir desde la intensidad muy baja con nuestro propio peso corporal a una intensidad realmente alta en torno al 85% de nuestras capacidades. Por ejemplo, imaginad, si yo en un ejercicio de sentadilla
hago 100 kilos, el 85% de esos 100 kilos sería 85 kilos. ¿Vale? Este tipo de entrenamiento nos va a permitir ganar muchísima fuerza muscular, pero esto todo tiene que tener una progresión lógica y obviamente la cantidad de ejercicios que hagamos a esta intensidad va a ser muchísimo menor porque nos va a causar muchísima más fatiga y necesitaremos más tiempo para recuperarnos. Descanso, bueno, descanso es suficiente descanso como para que nuestro cuerpo esté preparado para hacer la siguiente serie. Tampoco, de forma general, buscamos acumular fatiga excesiva y hacer repeticiones muy lentas, ¿vale? Aunque eso va a depender del programa y del profesional con el que estéis. Y finalmente, metodologías, ¿no? ¿Qué tipos? Pues ya hemos hablado. Para mí es fundamental que esta persona, que vosotros trabajéis de todo, desde hacer repeticiones lentas, hacer repeticiones rápidas, con el peso corporal, con cargas altas, volúmenes bajos, volúmenes altos. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido muchísimo y os haya parecido interesante este tema de la verdadera asesina silenciosa que es la sarcopenia. Estad muy atentos y vigilad vuestro estado de salud, especialmente vuestra fuerza muscular y vuestro nivel de funcionalidad en la vida diaria. No lo perdáis de vista y si tenéis algún signo de sospecha o pensáis que las cosas van peor de lo usual, acudid a vuestro médico especialista para obtener respuestas. Soy Alejandro Martínez y me despido. Hasta la próxima.